Escuchemos una prédica del pastor Sung Kuk Cho, intérprete de coreano para inglés Nina. La fecha 28 de febrero del 2021. Amén. Vemos la palabra del Señor en el día de hoy, que se encuentra en el capítulo 1 del libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, verso 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. El título del mensaje de hoy es: pase lo que pase, condúzcanse de una manera dignas del Evangelio de Cristo. Aunque nosotros podemos decir que conocemos el Evangelio bien, veámoslo un poquito más profundo hoy. Cuando decimos que el Evangelio es la buena noticia, la palabra Evangelio viene de esta palabra anglosajona, o sea, del idioma inglés, que significa gospel, gospel, evangelio. Esta palabra gospel es la combinación de dos palabras, God, que significa Dios, y spell, que significa hablar. Así que la palabra God, que significa Dios, es combinado con la palabra spell, que significa hablar. Y juntas hacen la palabra completa, gospel. Y gospel, traducido, es evangelio. Así que podemos entenderlo de esta manera. El Evangelio es la palabra de Dios, o es aquello que concierne en la historia de Dios. El Evangelio es la palabra dada por Dios, o es la historia de Dios. Pero también tenemos este término que son las buenas nuevas. Esta palabra buenas nuevas tiene su origen en el griego, que significa evangelion. Son las buenas nuevas o las nuevas felices, las noticias felices o las buenas noticias. Y esta palabra griega, evangelion, tiene un trasfondo, tiene una historia. Antes de Cristo, en el 490 antes de Cristo, en el año 490 antes de Cristo, había una llanura llamada Maratón, donde ocurrió una gran batalla. Esta batalla fue entre los griegos y los persas. Si los griegos perdían, iban a enfrentar muchísimos problemas, iban a ser esclavizados, iban a perder sus posesiones, iban a tener muchas situaciones. Por otra parte, si obtienes la victoria, si vences en la batalla, tu país va a hacer regocijarse muchísimo y todos van a ser capaces de unirse y van a cobrar fuerzas. Y hubiese sido mejor no experimentar esa clase de batalla, pero realmente había que atravesarla, había que enfrentar la batalla. Aunque cuando comenzaron la batalla los persas estaban ganando, ocurrió algo contra todos los pronósticos. Los griegos fueron los que ganaron la batalla. Después que ellos ganaron la batalla, este hombre griego llamado Filipides, él era el portador de esta noticia y él comenzó a correr hacia la ciudad. Él comenzó a correr para compartir y para darle la noticia, la buena noticia. Cuando él llegó a la ciudad, él lanzó un gran grito: hemos ganado la batalla. Y en ese momento que dio la buena noticia y gritó, él cayó extenuado en el piso y murió. Para entregar precisamente y oportunamente esta buena noticia de que habían ganado la batalla, él comenzó a correr y no tomó ni un descanso, fue corriendo sin descanso. Y al llegar a la ciudad lo primero que hace es, sin demorarse, compartir y gritar esta buena noticia. Y cuando lo hace, cae extenuado y muere. Para conmemorar su muerte, se desarrolló este evento deportivo llamado Maratón. Y creo que todavía tenemos ese evento deportivo hoy día. Esta buena noticia es que habían ganado la batalla. Y viene del griego, que se llama evangelion. En el mundo griego, en el lenguaje de los griegos y en el mundo griego, ellos utilizaban esta palabra evangelion para expresar esta buena noticia. Entonces los escritores bíblicos estaban pensando, ¿cuál sería la mejor palabra para describir el evangelio? Entonces usaron esta palabra, evangelion, que significa buena noticia o noticia feliz. Probablemente sería la mejor palabra para describir el mensaje y para ponerle el nombre. Porque el Evangelio es la mejor noticia y es la noticia más feliz. Es la noticia que da más gozo. Porque el Evangelio
La noticia más feliz, la mejor noticia, es la cual proclama la victoria que hemos ganado. Por eso es que en la Biblia vemos esta palabra Evangelion, que describe lo que creemos. Porque el Evangelio es la historia de cómo Jesús tuvo la victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre esta separación de Dios. Y Jesús tuvo esta victoria maravillosa sobre el pecado, la maldad, la muerte, las maldiciones. También sobre Satanás. Y entonces Jesús comparte esta victoria con nosotros. Por tanto, es la noticia más feliz y la noticia más grande para nosotros. Por tanto, entonces llamamos Evangelio al Evangelio. Al mismo tiempo también le decimos buena noticia o las buenas nuevas. Y entendemos que estas buenas nuevas vienen de la palabra Evangelion y tiene este trasfondo histórico. Entonces, si tú vas a compartir una noticia, esta noticia tan grande de que tú tienes la victoria, de que has ganado la victoria y has ganado esta batalla, cuán regocijado y cuán lleno de alegría tú vas a estar. Porque realmente si se pierde la batalla, vamos a pasar por muchos sufrimientos, dolores y situaciones dificilísimas. Vamos a enfrentar la muerte. Vamos a perder todas las posesiones. Y también nuestra familia, nuestros hijos, los miembros de toda nuestra familia van a pasar situaciones miserables, horribles. Pero sucede que hemos ganado la batalla. La palabra Evangelion es usada para describir esta buena noticia de que se ha ganado la batalla. Y el Evangelio es así mismo. El Evangelio son las noticias más grandiosas. Jesús, quien está de nuestro lado, Él peleó esta batalla contra el pecado, contra Satanás. Y peleó esta batalla contra la muerte. Y Él ha obtenido la victoria. ¿Cuán grande noticia es esta? Nosotros podemos resumir el Evangelio en una sola declaración. Jesús es el Cristo. Pero si expandimos esta declaración un poquito, originalmente fuimos creados a la imagen de Dios. Pero ahora nos encontramos en un estado miserable. Estamos viviendo en el pecado, Satanás y en la muerte. Ahora somos enemigos de Dios. Estamos viviendo bajo la ira de Dios. Y vamos a enfrentar la muerte. Y así es como vivimos constantemente en la tierra. No solamente estamos muertos espiritualmente, sino que enfrentamos muchas situaciones y deficiencias en nuestra vida diaria. Y andamos errantes en la vida. Y después de todo eso, que morimos, entonces enfrentamos la muerte eterna. Y no tenemos la manera o el poder para resolver todo esto. Esta situación tan grave, este problema. Pero Dios nos ha dado la promesa que Él va a salvar a toda la humanidad de ese estado. Y esa promesa es el Mesías, el Cristo. Fue la promesa de Dios que iba a salvar a toda la humanidad de esa muerte. Y Él va a hacer eso a través del Mesías, del Cristo. Y Dios lo prometió, y así como lo prometió, el Mesías vino. Así como Dios lo prometió, el Mesías vino y Él salvó a la humanidad del pecado, de la muerte, de Satanás y de todo este estado de estar separado de Dios. Y Jesús ha resuelto esto y ha completado esto completamente a través de la cruz y la resurrección. Podemos ganar esta salvación a través del Mesías, del Cristo. ¿Pero quién es Él? Jesús es el Cristo. Por tanto, si podemos aceptar y recibir este hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, si lo recibimos, y si lo recibimos a Él como nuestro Señor, entonces todas las bendiciones que Jesús ha logrado, todas las bendiciones que Jesús tiene, van a ser tuyas. Si verdaderamente creemos que Jesús es el Cristo, quien es el Hijo de Dios, el pecado nos es perdonado. Y tenemos la victoria sobre Satanás. Y ahora nos encontramos con Dios. Significa que vamos a ganar la vida eterna. Y vamos a ser los ciudadanos del reino de Dios. Entonces si ganamos la batalla, entonces si hemos ganado la batalla, si hemos ganado esta batalla, ¿cuántas bendiciones vamos a tener? No vamos a tener simplemente 2 o 3 bendiciones. Para aquellas personas que verdaderamente han recibido la salvación, hay muchísimas bendiciones. Aunque nosotros definimos el Evangelio con esta frase corta de que Jesús es el Cristo, de hecho el Evangelio es muchísimo más profundo. En el siglo XIX había un teólogo muy famoso que expresó una frase. Él dijo, el Evangelio es tan simple que aún los niños pequeños pueden entenderlo. Pero al mismo tiempo es tan profundo que ni con todos los estudios de todos los sabios, de todos los académicos que se han hecho en todo el mundo, pueden conocerlo y profundizarlo totalmente, completamente. Entonces, como el Evangelio es tan profundo, todos los estudios, las investigaciones, todos los libros, todas las cosas no van a ser suficientes para explicar y para conocer completamente el Evangelio. Aunque es muy simple, al mismo tiempo es muy profundo. Suena tan simple creer que Jesús es el Cristo, pero al mismo tiempo es tan profundo. Por tanto, que Jesús sea mi Cristo, que Jesús sea mi Señor,
Estas son las buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas para toda la tierra. Había cierto hombre que era uno de los líderes de esta reforma. Era una persona que él tradujo la Biblia. Y él dijo una declaración en la cual describía el Evangelio. El Evangelio verdaderamente da alegría en el corazón. El Evangelio hace que las personas canten de alegría y que las personas dancen de alegría. El Evangelio es la buena nueva, es la buena noticia llena de gozo, de regocijo y alegría. Y en esta mañana, ¿por qué yo me encuentro explicando el Evangelio de esta manera? Porque el Evangelio en un sentido objetivo es así. El Evangelio debería de dar esta alegría a todo aquel que lo cree. Pero verdaderamente estamos recibiendo el Evangelio en ese sentido. El Evangelio no es algo vago o es algo sin poder. Y como el Evangelio es tan claro, va a causar diferentes reacciones. Abramos por favor en la Biblia, 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versos 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando las personas predican que Jesús es el Cristo, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, muchos judíos rechazan esta idea. Los judíos argumentan que aquel que se cuelga en el madero es maldito por Dios. Y no podemos apreciar a este que se murió en un madero como nuestro Mesías, no podemos aceptarlo. Los griegos se apreciaban a sí mismos como muy inteligentes, muy sabios. Entonces ellos argumentaban algo. Ellos discutían y debatían. Porque este Dios que está en el cielo allá va a venir por nosotros que somos humanos. Eso no tiene sentido, parece muy tonto. Pero incluso entre estos griegos y entre estos judíos, si ellos pueden aceptar y recibir este hecho de que Jesús ha venido a ellos y ha muerto por ellos, entonces ellos recibirían este poder de Dios y esta sabiduría de Dios. Entonces cuando nosotros predicamos que Jesús fue crucificado y este Jesús es el Cristo, entonces muy claramente tú verás diferentes reacciones en las personas. Un grupo de gente va a decir que eso parece muy tonto, no tiene sentido, lo van a rechazar. Y otro grupo de gente va a decir, oh, esto es verdaderamente el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es que no hay un área gris. Muchos miembros cristianos han estado escuchando el mensaje acerca de la cruz de Cristo. Pero incluso aunque ellos están escuchando este mensaje, lo han estado escuchando por muchísimo tiempo en la iglesia, pero este mensaje no cambia sus vidas. Entonces ellos están apreciando este mensaje de una manera que resulta una piedra de tropiezo para ellos. O quizás lo están apreciando como algo tonto. Porque muchas personas aprecian la cruz sin significado o sin sentido en su vida diaria. Y ellos no aprecian la cruz importante para obtener éxito en sus vidas. Algunos de estas personas no rechazan la cruz. Sin embargo, profundamente en sus corazones, ellos aprecian la sabiduría de este mundo. Esta sabiduría del mundo la aprecian más importante y la tienen en una alta estima mayor que la cruz. Entonces esto significa que al final están recibiendo y están percibiendo y están apreciando esta cruz como algo simple, como algo carente o tonto. Muchísimas personas que asisten a la iglesia tienen este corazón. No, yo no estoy rechazando el Evangelio. Yo pienso que el Evangelio es muy importante. Ellos pueden decirlo con su boca y pueden incluso pensarlo. Pero cuando venimos a ver la vida diaria, ¿realmente el Evangelio impacta mi vida diaria? ¿Verdaderamente apreciamos al Cristo como el poder de Dios y la sabiduría de Dios? Mientras vivimos nuestra vida diaria, ¿lo apreciamos así? Si no es así, quizás entonces nosotros nos encontremos en esta parte dentro de este grupo que piensan que este Cristo bloquea algunos de nuestros caminos, o que este Cristo no es lo suficiente para nosotros. El Evangelio es una buena noticia, pero realmente no es una buena noticia para mí. Yo lo tomo como referencia para algunas cosas y lo aprecio en algunas cosas, pero realmente en otras cosas en mi vida no se aplica. Pero el Evangelio nos está diciendo que Jesús ha muerto por nosotros. Jesús ha muerto por mí. Él ha destruido el poder de Satanás que me tenía controlado. El Cristo ha destruido este poder de la muerte y ha vencido este poder de la muerte en el cual yo estaba viviendo sin opciones. Y la opción y mi destino al final era morir eternamente. Pero Él ha destruido ese poder sobre mi vida. Jesús ha quitado todos estos obstáculos tan pesados e imposibles que yo tenía sobre mi vida. Pero incluso después de esto no me conmueve. Yo no tengo ninguna reacción, yo no tengo ningún sentimiento. Quizás yo no entiendo lo que significa completamente y verdaderamente todo esto. O quizás yo estoy teniendo una mala comunicación con Él.
Verdaderamente el Evangelio es una buena noticia para ti. Verdaderamente el Evangelio produce gozo y alegría y regocijo en ti. Tú te pasas mucho tiempo preocupándote por todos los problemas de la vida diaria que ves enfrente de ti. Entonces, ¿qué sería mejor eso? O realmente meditar profundamente y hacerte preguntas para que puedas entender que verdaderamente tienes vida eterna, reflexionando acerca de tu futuro. Camina hacia la cruz, preséntate delante de la cruz, esa cruz donde Jesús murió por ti. Si esa cruz de Jesús, que es el Cristo, si esa cruz no es una alegría, no es un poder, no es la sabiduría para ti, entonces quizás esta buena noticia no es una buena noticia para ti aún, o incluso quizás esta buena noticia sea una piedra de tropiezo para ti, o quizás sea una locura o una tontería para ti. Imagínate que tú quieres entrar a una gran compañía, una compañía muy poderosa, muy acaudalada, muy buena, pero hay altos requerimientos. Y tú estudias muchísimo tiempo y te preparas muchísimo tiempo y haces el examen y finalmente te permiten entrar. Eres una de estas personas que logra entrar. ¿Cuán feliz tú vas a estar? Y también imagina que tú amas a una persona por muchísimo tiempo. Por muchísimo tiempo tú has amado a esa persona y esa persona te ha rechazado por muchísimo tiempo. Y finalmente un día esa persona recibe tu amor. ¿Cuán feliz tú vas a estar? Pero la noticia más grande, la mejor noticia sobre esta tierra, es que Jesús ha muerto por nosotros, por nuestro pecado. Él nos amó tanto a nosotros. Él nos amó y pagó por todos nuestros pecados en la cruz, con su resurrección. Él es Dios, pero Él nos probó a nosotros que nos ama a través de esta cruz. Si esto es real, si esto es verdad, ¿será que hay otra noticia tan feliz y tan buena sobre toda la tierra? ¿Otra noticia que no sea el Evangelio? Y espero que sin excepción de todos los que estamos aquí adorando y escuchando el mensaje hoy, sin excepción que cada uno de nosotros reciba el Evangelio como la buena noticia, como la mejor noticia en nuestras vidas. Y la Biblia nos dice algo, que el Evangelio no se es dado a nosotros por la gracia de Dios. Es dado por Dios, pero la Biblia nos muestra una manera en la que tenemos que buscarlo. Necesitamos buscarlo para recibir el Evangelio. Porque ¿qué pasa si te sientas ahí de los brazos y las piernas cruzadas y no haces nada, ni mueves un dedo? ¿Qué pasa si no buscas ni nada y de repente recibes la gracia? Pero yo realmente pienso que es muchísimo más sabio el buscar esta gracia de Dios. Y esto es algo, por supuesto, que tú lo sientes, es una necesidad espiritual. Si el Evangelio puede darte alegría y la felicidad, si el Evangelio es algo a lo que te puedes aferrar verdaderamente cuando pasas momentos y situaciones difíciles, entonces esto es algo muy maravilloso. El Evangelio es la cosa más maravillosa. Pero incluso si tú vas a la iglesia durante mucho tiempo y no tienes esta experiencia, verdaderamente tienes que arrodillarte delante de Dios y clamar por la gracia de Dios, para que seas capaz de tener esta fe. Esto es algo simple, no es muy complicado. No se trata de que tienes que aprenderte toda la Biblia súper bien para ser capaz de comprenderlo, no. Todo viene a ser terminado, todo está consumado cuando tú verdaderamente crees que Jesús murió por ti. El hecho de que Él murió por nosotros, ¿qué significa? Significa que Él nos ha dado todo. Y de la misma manera en el futuro Él nos va a dar todo. Veamos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos ha dado a su Hijo. Significa que nos ha dado todo. Significa que Dios lo ha dado todo y en el futuro nos va a dar todo también. Así tan grandemente nosotros hemos sido amados. Él nos amó a tal punto que Él murió por nosotros. Murió por nosotros. Él ha resuelto todos mis problemas y está conmigo ahora. Y por este grande amor, por su amor, Él nos va a dar todo en el futuro. Este es el Evangelio que la Biblia describe. ¿Y cómo es que este Evangelio no viene a nosotros como algo regocijante, como algo lleno de alegría? ¿Qué cosa tú necesitas recibir para estar gozoso y feliz? ¿Será que tú necesitas una cosa física para ser feliz? ¿Puedes cambiar tú esta buena noticia de que Jesús murió por ti y solucionó tu problema por algo físico? ¿Será? Jesús verdaderamente ha muerto por nosotros. Dios ha dejado que su Hijo muera para salvarnos. Dios Padre mandó al Hijo a esta tierra a morir por nosotros, y el Hijo obedeció voluntariamente y vino a morir por nosotros. Y el Espíritu Santo del Señor, para hacer que esto sucediera, obró en todo el proceso. Por tanto, el Evangelio es una gran noticia, es una buena noticia.
Y el Evangelio puede hacernos regocijar y puede hacernos tan felices que continuamente estemos bailando y danzando. Que continuamente esta felicidad de alegría, de danzar y cantar, tengamos esta felicidad así. Es tan simple que incluso un niño pequeño sería capaz de entenderlo. Pero al mismo tiempo es tan profundo que ni los más grandes escolares y sabios pueden comprenderlo a profundidad. Por tanto, cuando una persona recibe el Evangelio no puede permanecer en un área gris, diciendo, bueno, yo no estoy tan seguro realmente, yo no entiendo muy bien esto y no estoy seguro. No puede decir eso. Muchas personas entonces van a decir que es una roca. Muchas personas van a rechazar el Evangelio, porque el Evangelio para ellos les va a ser como una roca de tropezo. Por otro lado, vemos otro grupo de gente que van a decir que es una buena noticia y es una gran noticia, pero realmente no van a tener relación. Eso es una gran noticia, pero no tiene relación conmigo. Significa que el Evangelio no ha entrado en ellos como poder y como sabiduría de Dios. Y últimamente les hemos recomendado no pensar mucho en las cosas. Pero después del alabanza de hoy, yo realmente les recomiendo sentarse y pensar y meditar las cosas por un tiempo. Verdaderamente espero que mientras ustedes lo piensan y lo meditan, puedan percatarse profundamente de cuán grande es el Evangelio, cuán grande es esta buena noticia que han recibido. Filipenses es una carta escrita por el apóstol Pablo. Él escribe esta carta a estas personas que se han percatado que el Evangelio es la buena noticia. Esta iglesia de Filipos tenía una profunda y estrecha relación con el apóstol Pablo, porque esta iglesia de Filipos fue establecida por Pablo, fue la primera iglesia establecida en Europa. Y esta iglesia de Filipos fue capaz de ayudar al apóstol Pablo hasta el fin. Esta iglesia de Filipos fue capaz de ayudar al apóstol Pablo desde el inicio hasta el fin. Y en el corazón de Pablo, esta iglesia es apreciada y recordada como la iglesia que siempre lo ayudaba. Vemos en Filipenses capítulo 1, verso 5, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esta iglesia de Filipos se convirtió en un gran apoyo siempre para Pablo. Y verdaderamente el apóstol Pablo valoraba a esta iglesia. Por eso es que en el verso 3 él dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Entonces cada vez que pensaba en esta iglesia estaba muy feliz. ¿Cómo es que Dios ha unido a estas grandes personas de Dios a mí ahora? ¿Y cómo es que Dios me ha permitido a ellos compartirles y establecerlos como iglesia? Estoy muy agradecido. Entonces Pablo siempre estaba agradecido delante de Dios por esta iglesia. Y siempre que oraba por esta iglesia, oraba con alegría y gozo. Ese es el verso 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Entonces en todo momento y siempre que pensaba en esa iglesia, venía este gozo. La recordaba con gozo. Se encontraba con gozo. Y cuando oraba por la iglesia, oraba con gran gozo. Y así es como Pablo apreciaba esta iglesia en Filipos. Realmente él quería visitar esta iglesia una vez más. Pero en ese momento el apóstol Pablo estaba preso. En el verso 12 y 13 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a los demás. Y a todos los demás. Como Pablo amaba muchísimo a esta iglesia, él quería salir de esta prisión y estar con esta iglesia y ayudarles una vez más. Pero ahora él está preso en la cárcel. Con este anhelo y con este corazón y este deseo de estar con esta iglesia, Pablo escribe esta carta. Y Pablo le escribe esta carta con este corazón a esta iglesia en Filipos. Y la verdadera esencia la encontramos en el verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ustedes han recibido el Evangelio con gran gozo, pero pase lo que pase, condúzcanse siempre en una manera digna del Evangelio de Cristo. Así que vemos que él usa esta palabra, lo que pase. No importa lo que pase. O solamente es una gran palabra en la Biblia. Pase lo que pase, o solamente les pido que su conducta sea de una conducta digna, en una manera digna siempre del Evangelio de Cristo. Pase lo que pase, no abandonen la fe y condúzcase siempre en una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Qué significa conducirse en una manera digna del Evangelio? Porque si hablamos de la lista de cosas que debemos de hacer, tienes que hacer esto y aquello otro y esto también. Esa lista tendría alrededor de 10.000 puntos que seguir. Serían como 10.000, no hagas esto y haz aquello. Pero si miramos más cercanamente, y creo que lo entenderemos mejor,
Condúzcanse ustedes mismos. ¿Qué significa? Ustedes condúzcanse. Significa que tú tienes que vivir como un verdadero ciudadano de acuerdo a su verdadera identidad. Condúzcanse ustedes en una manera digna del Evangelio de Cristo. Podemos interpretarlo como lo siguiente. Tienen que conducirse, tienen que vivir su vida como ciudadanos del reino de Dios. Como ciudadanos de Dios. Si verdaderamente hemos recibido el Evangelio de Cristo, significa que somos el pueblo de Dios y que somos ciudadanos del reino de Dios. Significa que hay que vivir de acuerdo a esa ciudadanía. Aunque estamos viviendo todos en Corea y todos nos parecemos a coreanos, hay personas que puede parecer que sean coreanos pero tienen la ciudadanía de Estados Unidos. Aunque viven en Corea, tienen esta ciudadanía de los Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos y el gobierno los protegen a ellos. Y ellos tienen que seguir las leyes. Aunque viven en Corea, tienen gran interés en lo que está sucediendo en Estados Unidos. Porque tienen su ciudadanía en ese país. Tienen gran interés en la economía de Estados Unidos, en las políticas de Estados Unidos, en todo lo que está aconteciendo de cualquier manera en Estados Unidos. Porque realmente ellos pertenecen a ese país. Es fácil de entender. Veamos Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús Cristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Déjeme resumirlo. Aunque vivimos en esta tierra, nuestra ciudadanía realmente está en los cielos. Entonces nuestra ciudadanía está en los cielos, pertenecemos al cielo. Por tanto, las leyes del cielo nos controlan. El cielo nos está protegiendo. Por eso es que aunque vivimos en esta tierra, no deberíamos tener interés alguno en estas cosas de esta tierra. Nuestro interés debería estar enfocado completamente en el cielo. Y también tenemos que ser muy sensibles para con Dios porque Él es el que gobierna en el cielo. Él es el rey de este reino del cielo. Esto es lo que significa: condúzcanse en una manera digna del Evangelio de Cristo. Podemos interpretar este verso de la siguiente manera: como hemos recibido el Evangelio del Cristo, por tanto hemos ganado esta ciudadanía de los cielos, por tanto tenemos que comportarnos de una manera digna de esa ciudadanía. ¿Qué debemos hacer? Entender cuán grande bendición hemos recibido, cuán asombroso es esto que hemos recibido esta gran ciudadanía de los cielos, del reino de Dios. Y los cielos nos protegen a nosotros, están protegiéndonos. Imaginemos que un ciudadano de los Estados Unidos viaja en ese país y esta persona cae en una situación muy difícil. Entonces todo el gobierno y todo Estados Unidos va a enfocarse en esta persona para tratar de ayudarlo. Porque esta persona es ciudadano de Estados Unidos, entonces la ciudadanía de Estados Unidos obra para proteger a esta persona y ayudarla. Y si nosotros somos ciudadanos del cielo, significa que el cielo nos va a proteger. Y debemos de vivir con esta seguridad. Puede que enfrentemos muchísimas dificultades en esta tierra, pero el cielo nos protege. Todo el problema del pasado ha terminado y en el presente el cielo me protege. Y en el futuro vamos a ir a este cielo eterno. Y hay muy grandes beneficios una vez que tú te vuelves ciudadano de un país. Significa que si nos volvemos ahora ciudadanos del cielo, ¿qué obtenemos? Vamos a disfrutar enormes privilegios. Entonces debemos de conducir nuestra vida y vivir nuestra vida como alguien digno de todos estos privilegios, como alguien digno de todos estos beneficios del cielo. No se amedrenten, no tiemblen por causa de estas pequeñas situaciones aquí. No teman, no tengan miedo. No tengan miedo porque su pasado, su presente y futuro han sido resueltos, ya están garantizados. Y como ciudadanos del cielo, somos gobernados por esta ley del cielo. La palabra de Dios va a gobernar tu vida. Significa que vamos a vivir de acuerdo a la palabra de nuestro Señor. Cuando Él nos manda algo, tenemos que hacerlo. Tú quieres ir a los cielos que son altísimos, entonces tienes que humillarte a ti mismo al lugar más bajo. Tú quieres ser el mejor, entonces sirve. Tú quieres ser servido, entonces primero sirve muchísimo a otros primero. Estos son algunos de los principios que nuestro Señor nos ha dado para obedecer. Por tanto, como este futuro eterno, como este reino eterno está garantizado para aquellos que son ciudadanos del cielo, por tanto está bien si vamos a los lugares más inhóspitos y perdidos de esta tierra y servimos a otros, porque tenemos un gran interés en el reino de Dios. Por tanto, no estamos interesados en nada de esta tierra. Así que no tenemos otra opción sino enfocarnos en las cosas espirituales, en los hechos espirituales. Y nos desenfocamos y nos desentendemos de todas estas cosas carnales y físicas. ¿Y qué es lo que nuestro Señor desea?
eso se vuelve completamente nuestro interés. Nuestro Señor quiere que establezcamos el reino de Dios en esta tierra. Expandamos su reino en esta tierra. Cuando hablamos acerca del reino de Dios, por supuesto, es un lugar. Es el lugar al cual vamos a ir después de la muerte. Aunque lo entendemos así, también estamos hablando de las personas y también estamos hablando de esta ley del cielo. El tener ley significa que tú tienes lo que te gobierna, que tienes esta gobernancia sobre tu vida. Entonces el reino de Dios es donde Dios gobierna, donde Dios tiene su gobierno y su soberanía, donde Dios ejerce, desde donde Dios ejerce su dominio, su soberanía sobre todo el mundo. Si tú eres gobernado por Dios, significa que tú estás viviendo en este reino de Dios. Cuando una persona al lado tuyo recibe el Evangelio, si esta persona recibe este gobierno de Dios sobre su vida, entonces el reino de Dios ha sido expandido. Es lo que significa. Y eso es lo que nuestro Dios quiere. Aunque tenemos poco tiempo, por favor veamos en el libro de Mateo. Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6 vemos que Jesús nos está enseñando cómo orar. Si vemos el verso 13, dice: líbranos de la tentación y líbranos del mal. Esto es un tema de oración muy importante para nosotros. Y puede que nosotros nos sintamos, esto es súper importantísimo para todos nosotros. Es un tema de oración súper importante para todos. Entonces es donde Dios nos va a librar, si oramos, nos va a librar del mal y de la tentación. Y nos va a permitir que no caigamos más. Y que no seamos tentados y que no caigamos en tentación, y nos va a librar. Y el verso 11 está diciendo también: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esto sí parece también uno de los más importantes temas ahora. Debemos de orar así. Pero un tema muchísimo más importante viene antes de todo esto. Está en el verso 9. Padre, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estos son los primeros y los más importantes temas de oración. Son los temas más importantes que cualquier otro. Mientras vivimos en esta tierra como ciudadanos del cielo, es muy importante el ser usados para expandir el reino de Dios. Este reino de los cielos. ¿Qué debemos de hacer? Compartir el Evangelio. Y también encontrar los discípulos para salvar la región donde tú vives. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque muchísimos de nosotros ni siquiera pensamos en hacer esto. Una de las maneras más preciosas de vivir que tenemos nosotros como ciudadanos del cielo es el expandir el reino de Dios. ¿Y cómo podemos expandir el reino de Dios? Compartiendo el Evangelio. ¿Y cómo podemos acelerar esto? Hallando los discípulos, encontrando los discípulos. No te limites a ti mismo pensando: yo no puedo hacerlo, es tan difícil, no tengo habilidades para hacerlo. Recientemente yo estaba leyendo un libro acerca de lo que sucede en la India y en la China. En la India y en China. Yo estaba leyendo que en los 10 años pasados 150.000 iglesias habían sido establecidas en estos países. Todas a través de un misionero. Dentro de 10 años. En solo 10 años. Y puedo que hubiese mejorado algunas cosas, pero este misionero continuó trabajando sin limitaciones. Hay solamente 2 clases de personas. ¿Quiénes son estas 2 clases de personas? Personas a las cuales le compartimos el Evangelio y personas que verdaderamente reciben el Evangelio. Porque las personas que han recibido el Evangelio pueden predicar el Evangelio. ¿Qué pasa si estos nuevos creyentes, ellos comienzan a compartir el Evangelio y logran encontrar discípulos? E incluso establecen una iglesia y estas cosas comienzan a suceder. Tú puedes pensar, bueno, es que ellos tienen una fe muy dura, una fe muy fuerte, y ellos no tienen ni siquiera una duda. Puede que sea así, pero al mismo tiempo sucede algo. Ellos han recibido el Evangelio hoy, ayer, antier, y están evangelizando continuamente, y continuamente están compartiendo el Evangelio y están estableciendo discípulos y no se paran. Y este tipo de cosas ocurre de esta manera. Por favor, no se rindan. Por favor, no se limiten. Por favor, luchen. Oremos verdaderamente para que Dios use nuestras vidas para expandir su reino. Para verdaderamente encontrar la verdadera gente que va a verdaderamente recibir el Evangelio. El apóstol Pablo vemos que con este corazón está escribiendo esta carta a la iglesia en Filipos. Solamente quiero que pase lo que pase, ustedes se conduzcan siempre en una manera digna del Evangelio de Cristo.
Y puede sonar un poco fuerte esto de condúzcanse siempre en una manera digna del Evangelio de Cristo, pero si ustedes son capaces de verlo profundamente, lo van a poder entender. Ya ustedes han recibido el Evangelio, ya se han convertido en ciudadanos del cielo. Por tanto, vivan de acuerdo a esa ciudadanía. Y lo leímos recientemente en Filipenses capítulo 3, tu ciudadanía está en el cielo. Somos protegidos por el cielo y somos gobernados por esta ley del cielo. Y también tenemos que vivir de acuerdo a esa ley. Y tenemos grandes intereses verdaderamente en lo que está sucediendo en el cielo. La voluntad de nuestro Padre Dios, la voluntad de nuestro Señor es expandir este reino, expandirlo en esta tierra. Entonces nosotros debemos de participar en esto. Nuestras vidas tienen que ser usadas en esto. Los bendigo en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, para que tu vida sea usada para expandir el reino, para predicar el Evangelio y establecer iglesias, para verdaderamente expandir el reino de Dios. Volvamos al pasaje del día de hoy y resumamos el mensaje. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar si cada uno de nosotros se comporta como es digno del Evangelio de Cristo? Siempre se escuchará de nosotros que vamos a estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por esta fe del Evangelio. Es realmente bastante difícil ser de un mismo espíritu y ser unánimes, el estar unidos de esta manera, sí. Suena muy difícil. Recibimos muchas heridas y muchas situaciones y heridas porque tenemos diferentes entendimientos y pensamientos. Pero si cada uno de nosotros se comporta de una manera digna del Evangelio de Cristo, entonces va a pasar esto. Vamos a ser de un mismo espíritu. Y también va a suceder en lo que dice el verso 28, en nada intimidados por los que se oponen. Entonces tú no te vas a acobardar, no vas a tener temor, no vas a tener dudas por ningún tipo de ataque de Satanás, nuestro enemigo. En el verso 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Aquellas personas que verdaderamente son maduros en la fe y en el Evangelio, no solamente van a querer las bendiciones, no solamente van a enfocarse a hacer las cosas por las bendiciones, sino que son personas que también van a buscar sufrir por Cristo, porque nos es concedido esto, sufrir. Y todo esto es el resultado de conducirnos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Así que déjenme terminar el mensaje. Jesús, quien es el Hijo de Dios, Él murió por todos nosotros, Él murió por ti y por mí. Y como la evidencia perfecta de que Él es el Hijo de Dios, Él resucitó. Hemos aceptado verdaderamente a Jesús como nuestro Cristo y como nuestro Señor. Si nosotros, aunque sea un poquito, reflexionamos en este hecho y en esta verdad, es una noticia muy impactante y que verdaderamente tiene el poder y puede cambiar nuestro pasado, presente y futuro. Si verdaderamente tú has recibido esta verdad, entonces tienes que conducir tu ser de acuerdo a ella. No tienes otra opción sino conducir tu ser de acuerdo a esta verdad. Una vez que tú eres contratado por esta gran compañía tan poderosa, tú tienes este gozo y este regocijo en tu corazón tan grande. ¿Y qué va a suceder? Que tú vas a conducirte de esta manera, siguiendo cada regla, siguiendo cada paso, siguiendo este gobierno en la compañía. Es como entrar a la universidad. Una vez que tú haces la aplicación para entrar a la mejor universidad, la más costosa, la más buena en Corea, pero tú haces esta aplicación, pero una vez que te aceptan, ¿qué va a pasar? Tú vas a conducir toda tu vida, todo tu ser, de acuerdo a lo que hay en esta universidad, de acuerdo al nivel de la universidad, de acuerdo al nivel de la compañía. Tú vas a esforzarte incluso mucho más, vas a estudiar incluso mucho más, vas a tratar de ser mejor en la compañía. Y el de la universidad va a trabajar y va a estudiar muchísimo mejor en la universidad y va a tratar de ser más excelente en la universidad. Y el de la compañía, mejor en la compañía. Nosotros hemos recibido este evangelio que Él murió por nosotros. ¿No es natural que ahora nosotros vivamos para Él? Él murió por nosotros y nos dejó sus últimas palabras. Tiene que vivir de esta manera. Entonces debemos de vivir por ello. Tenemos que vivir así. Y yo puedo decir que esto es lo que significa vivir de una manera digna del evangelio de Cristo. Aunque yo pienso que yo no he sido capaz de explicarlo tan profundamente de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, al menos entendamos la esencia del pasaje de hoy. No vivamos nuestras vidas quejándonos o gruñendo constantemente en esta queja, qué difícil es esto, qué difícil es lo otro, y haciendo esto dentro de la vida cristiana. Más bien percatémonos profundamente de lo que hemos recibido. Conduzcámonos en una manera digna del evangelio de Cristo. Seamos llenos de gozo, regocijémonos. Vivamos felices. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos
Muchísimas gracias por salvarnos a través de tu cruz y de tu resurrección. Nosotros éramos gente sin valor, pero tú moriste por nosotros de igual manera. Esta es la mejor noticia y no hay noticia más buena y más grande que esta. Permítenos recibir esta buena noticia que tú has muerto por nosotros, Señor, y que podamos vivir para ti ahora. Y permítenos conducirnos a nosotros mismos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y ayúdanos a vivir como personas que tienen la bendición de la ciudadanía de los cielos. Que podamos experimentar y tener esta gran alegría de que el cielo está protegiéndonos. Que podamos ser gobernados verdaderamente por el reino de los cielos, por la ley del cielo. Que nuestros ojos se enfoquen en los cielos. Y al mismo tiempo que podamos vivir para expandir tu reino, Señor. Y oramos, Señor, para que tú recibas toda la gloria. Recibe toda gloria a través de nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muchas gracias.